Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Buenos días para todos los oyentes de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Hoy sábado 6 de julio de 2024. Les damos la cordial bienvenida a esta propuesta informativa para la región central de Colombia, a quienes nos escuchan por las diferentes plataformas y redes sociales. Bienvenidos. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. En Colombia se cumple un año de la firma del decreto de cese al fuego bilateral entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Un periodo que ha estado marcado por hechos de violencia e incumplimientos del pacto, según el registro del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos. No obstante, se evidencian avances. Ambas partes lograron cerrar el primero de 6 puntos de la agenda de negociación de la paz, esto el 25 de mayo en la ciudad de Caracas. Andrés Fernández Sánchez nos amplía. Se cumplen 365 días desde que el gobierno colombiano firmó el decreto que ordenaba el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, un paso de confianza en medio de las negociaciones que buscan terminar una violencia histórica con esta guerrilla que tiene 60 años. Ahora, más de 200 personas, entre las que se encuentran víctimas directas de este grupo armado, piden que el cese al fuego bilateral continúe más allá del 3 de agosto, cuando finaliza el plazo que hasta ahora está pactado. Tiene que ajustarse el mecanismo de monitoreo y verificación. El ELN tiene que hacer su presencia directa en el mecanismo. No puede ser un actor ausente, porque si sigue estando ausente del mecanismo, el mecanismo no va a funcionar y el cese se puede caer. Yo le haría una recomendación al ELN. Participe en las distintas instancias locales, regionales y nacional del cese del fuego. Eso fue lo que se pactó. Según cifras del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, las acciones ofensivas atribuidas al ELN pasaron mensualmente en promedio de 18 a 4, una disminución evidente pero que sigue dejando víctimas. Durante los hechos violentos registrados en el último año, 4 personas fueron asesinadas, 3 heridas y 49 secuestradas. De ellas, 37 ya fueron liberadas y 12 continúan en poder de este grupo armado, siendo Arauca, Chocó y Cauca los departamentos de mayor incidencia. Aún con todas estas faltas que se hacen al cese al fuego, la contraparte de no tenerlo puede generar mayores tensiones o mayores efectos humanitarios sobre la población civil. Debe servir para crear también confianza al interior de la mesa y que se empiecen a dar pasos concretos para un tránsito de la guerra a la paz. De ampliarse el cese al fuego, el reto será fortalecer los mecanismos de monitoreo y vigilancia en la mesa, donde hasta el momento se logró firmar el primero de los 6 puntos de la agenda de diálogo. Negociaciones con el ELN que han tenido varias crisis. Ahora, el tiempo empieza a jugar en contra. Quedan 2 años para lograr una salida negociada con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Gustavo Petro hizo un llamado de paz al Clan del Golfo y le solicitó que abandone la violencia. Durante su intervención en el departamento de Chocó, el presidente colombiano pidió al grupo armado que deje atrás la criminalidad y contribuya al desarrollo de la región. Hay que hacer un pacto. Todo esto es posible hacerlo, no de la noche a la mañana, siempre tendrá problemas, pero el pacto es que no nos matemos más. Porque en medio de los cementerios no se construye ningún canal, ni ningún centro agroindustrial, ni ninguna riqueza, solo pobreza y miseria. Aquí debe haber miembros del Clan del Golfo.
Yo les mando la razón. Llegó la hora de la paz, no la hora de la viveza, como ya me ha ocurrido en otros lugares del país. Llegó la hora de la paz. Cabe destacar que anteriormente la guerrilla había aceptado otras propuestas de negociaciones y pidió levantar órdenes de captura contra sus comandantes para avanzar en el diálogo. Por otra parte, la búsqueda de paz nuevamente se vio empañada, y es que el ejército colombiano informa del fallecimiento de 6 uniformados en una operación contra el Estado Mayor Central en el departamento de Antioquia. Desde la cartera expresaron su apoyo a militares que defendían a la población civil y confirmaron que las operaciones continúan en búsqueda de los responsables. El visionario indaga, investiga, pregunta. ¿Calca usted, doctor Ballesteros, la importancia de que los constructores hagan también convenios con la CAR para esta extracción de agua? Bueno, más que convenios, que soliciten los permisos y que los nuevos desarrollos tengan garantizada la autosostenibilidad en cuanto al abastecimiento de agua potable. No podemos ya permitir en Cundinamarca que los nuevos desarrollos, especialmente en la sabana, se sigan colgando al río Bogotá, porque ya la capacidad de la cuenca está agotada. El balance hídrico en el río Bogotá hoy nos indica que ya no podemos seguir otorgando nuevas concesiones en volúmenes importantes, porque ya hay escasez de agua. Entonces, lo que le hemos dicho a los constructores es, si quieren hacer nuevos desarrollos, tendrán que garantizar tratamiento de aguas residuales, pero también abastecimiento a través de exploración de aguas subterráneas o de tratamiento de aguas residuales domésticas o cualquier otra alternativa. Adquiere unos compromisos la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con algunas dependencias de la gobernación. ¿En qué consiste estas alianzas, doctor Ballesteros? Bueno, creo que el convenio que firmamos ayer con el señor gobernador es un hecho histórico. Es la primera vez que logramos armonizar de manera integral la labor del departamento como autoridad administrativa con la CAR Cundinamarca como autoridad ambiental. Hemos logrado que en el plan de desarrollo departamental, gracias al liderazgo del gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, el tema ambiental sea un tema central, sea la columna vertebral de su plan de desarrollo, y eso permite que nos articulemos en muchos proyectos. Vamos a estar trabajando con sinergias con prácticamente todas las secretarías y todas las entidades descentralizadas, que nos va a permitir llevarle al territorio una solución concreta y eficiente a las necesidades de la gente. Bueno, sí, gracias. El visionario indaga, investiga, pregunta. Continuamos a esta hora de la mañana con la información en Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información, y tengo al director de Azocars, Yesid González Duque, a propósito de este congreso en torno a la gobernanza del agua. ¿Qué le podemos decir a la región central de Colombia, doctor Yesid? Bienvenido a los micrófonos de Noticias El Visionario. Primero saludo a todas las personas que en este momento escuchan Noticias El Visionario, agradecer, porque los temas ambientales a veces los hablamos mucho, pero no le damos la importancia. Para nosotros es muy importante que la comunidad entienda que desde las corporaciones estamos haciendo un ejercicio muy importante, en este caso la segunda cumbre por la gobernanza del agua, apoyado inclusive por Cooperación Internacional, Países Bajos, con la participación en ese momento de 27 corporaciones que ya nos acompañan acá en el recinto, pero en articulación con otros miembros del Sistema Nacional Ambiental, los institutos de investigación, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda, universidades. Aquí hay un ejercicio bastante importante, la Gobernación de Cundinamarca, que además de habernos facilitado el espacio, están participando muy activamente en la construcción de gobernanza del agua. Aquí tenemos temas complejos y en el centro del país se vive en este momento temas de racionamiento que de cierta manera despierta la conciencia, pero también debe despertarnos las ganas de trabajar en articulación. Desde las corporaciones estamos haciendo un trabajo técnico muy fuerte, inclusive estamos hablando de posible uso de aguas subterráneas, cómo se hace adecuadamente, cómo se prioriza el consumo humano, pero necesitamos de la corporación y articulación con demás entidades, municipios, departamento, comunidad en general. Es súper importante la labor que hacen los periodistas en el tema de poder permitir comunicarnos adecuadamente con nuestras comunidades. Entonces aquí va a salir un trabajo técnico muy valioso, que yo les decía, debe ser incorporado en las políticas públicas que manejamos de las corporaciones y ojalá desde el nivel nacional en las actualizaciones necesarias de muchos instrumentos de planificación que tenemos hoy
muchas políticas de hace 30 años que es necesario actualizarlas y parte de los insumos tendrán que salir de estos ejercicios técnicos muy fuertes que de las corporaciones, que son el brazo técnico del Sistema Nacional Ambiental, que están en territorio, que día a día viven y luchan con los problemas que nos presentan, con los conflictos socioambientales, podemos hacer un aporte muy grande al país y es lo que estamos reivindicando. Pareciera en algunos sectores del país donde hay sequía, inclusive en Bogotá, donde hay desabastecimiento del agua, que el agua no alcanzara, pero vemos también que pues el recurso hídrico, el agua, está en su gran mayoría en nuestro planeta. ¿Cómo optimizar este recurso que han planteado las corporaciones autónomas regionales en este tema de la gobernanza del agua? ¿Cómo verdaderamente optimizar y poder canalizar, por decirlo de una manera, el agua que es tan abundante en el planeta, pero que muchas veces se nos presenta como un problema cuando debería ser un beneficio? Claro, aquí tenemos varios temas, el tema de la oferta, un país muy rico en agua, de la disponibilidad, de la calidad, ¿cierto? Entonces, digamos que cómo logramos articular el ejercicio. Aquí toca varios temas importantes, además del ejercicio técnico que hacemos con los ejercicios de planificación, los permisos ambientales para el uso del agua, tiene que haber un tema de ordenamiento territorial asociado. Creo que el doctor Alfred lo resaltaba, a veces dejamos crecer nuestras ciudades sin analizar la capacidad del recurso hídrico que teníamos. Eso nos ha generado inconvenientes grandes. Entonces creo que esto debe ir aunado. El esfuerzo técnico de hacer las corporaciones, pero también con el ordenamiento territorial que está en cabeza de los municipios y que muchos de estos, sabemos, nuestros planes son muchos de primera generación, ya con más de 20 años de vigencia, que necesitan una actualización. Entonces, digamos, aquí hay un ejercicio de articulación muy grande, pero también de conciencia. Somos, como estuvimos acostumbrados, los que nos quedamos en el campo, veíamos el agua correr por la llave, correr por el río, no pensamos que algún día íbamos a tener escasez de agua. Entonces yo creo que también es un tema de conciencia de cómo reducimos los consumos, cómo hacemos un aporte. A veces esas pequeñas acciones que hacemos de nuestra casa inciden mucho en el tema del ahorro del agua, del uso efectivo, y también creo que, y lo hablaba el doctor Alfred de la CAR, las políticas públicas deben priorizar, el consumo humano debe ser una prioridad, por encima del industrial, por encima de otros. La doctora Helen del programa Blue Deal, que lo conocemos como Inspiragua Holanda, nos decía, en nuestro país tomamos ya aguas tratadas sin ningún problema. Llegaremos a un momento en que algunas aguas se puedan reutilizar, ¿cierto?, con las técnicas adecuadas para poder mermar un poco la presión que hacemos sobre nuestras fuentes, tanto superficiales como subterráneas. Hace la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que hace parte de esta asociación, unos convenios con el departamento y las diferentes institucionalidades, secretarías de Ambiente, de Agricultura. ¿Cómo se proyecta ASOCARS con estas corporaciones autónomas, también con los gobiernos departamentales? No, básicamente aquí hay varios temas de articulación. Hay un tema que inclusive hay unos recursos que manejan los municipios del departamento para la adquisición de áreas de protección, para pago por servicios ambientales, para conservación de esas áreas. Es un tema donde indudablemente tenemos que trabajar en articulación, pero también en temas también de cómo buscarle soluciones basadas, ojalá, en la misma naturaleza para que el recurso hídrico esté disponible. Entonces, parte de estos ejercicios son presentar proyectos en conjunto, ¿cierto? Corporación, autoridades municipales y departamentales, en las convocatorias que hay de regalías. Yo les decía algo que el doctor Alfred les tendrá que contar en su momento, y Conservación Internacional. Hay un proyecto muy avanzado que ya tiene una parte de la financiación que busca precisamente cómo entre muchos podemos invertir, ¿cierto?, y conservar los recursos naturales alrededor de Bogotá, porque no es Bogotá, es dónde está la fuente, dónde viene el agua, cómo logramos estabilizar estas zonas, ¿cierto?, que sean conservadas, que la gente que vive allá pueda de cierta manera tener una compensación por ayudarnos a cuidar, por darnos el agua al país. Entonces, este tipo de proyectos son muy importantes y deben ser articulados, porque una sola entidad indudablemente no le alcanza la capacidad técnica y mucho menos los recursos. Pues el doctor Yesid González Duque, presidente de la Asociación de CARS, Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia, gracias por estar aquí en los micrófonos de Noticias El Visionario. Esta importante actividad en gobernanza del agua, ¿hasta qué día va y qué temas generales se van a tratar? Bueno, aquí primero quiero agradecer, sí, desde la Dirección Ejecutiva de ASOCAR, para nosotros es súper importante poder articular las corporaciones y otras entidades. En el caso hoy, le insisto, está el Ministerio de Medio Ambiente, está el Ministerio de Vivienda, están los institutos, está el Instituto de Estocolmo, de Cooperación Nacional, están varias universidades. La actividad va a ser el día de hoy y el día de mañana, aquí en el Salón Gobernador de la Gobernación de Cundinamarca, pero básicamente el resultado, las conclusiones nos deben servir para tomar decisiones, para seguir mejorando en el ejercicio que hacemos de la administración y conservación de los recursos naturales de las corporaciones, pero también para que el país dé una mirada diferente a lo que tenemos que hacer para que no tengamos estas crisis, ¿cierto?,
o mucha agua o muy poca agua, y tenemos que acostumbrarnos a manejar este tipo de situaciones. Vienen diferentes resultados con la cooperación internacional. Ustedes dejaban entrever algo que se está haciendo desde Azocars y las diferentes corporaciones para Colombia y estas alianzas internacionales. Sí, nosotros tenemos ya una alianza con Países Bajos que están participando activamente 5 corporaciones. De hecho, en septiembre estaremos haciendo un intercambio visitando Países Bajos con las autoridades regionales del agua allá, pero también hay otros ejercicios que acompañamos, que no quiero dar mucha información porque espero que Alfred y otros actores, inclusive la misma Alcaldía de Bogotá, el doctor Fabio Arjona de Conservación Internacional, tendrá en los próximos días una muy importante noticia para la región central del país. Pues muchas gracias, doctor Jessis González, por estar aquí en los micrófonos de Noticias El Visionario. Buen día para usted. No, muchas gracias a ti y agradezco la labor tan importante que hacen los periodistas, no solo en el tema ambiental, en el tema de construir país. Nosotros necesitamos sacar adelante muchos temas. Un país a veces dividido, con desánimo, no. Tenemos que tener la esperanza y trabajar en conjunto para sacar adelante nuestro país. El Visionario indaga, investiga, pregunta. Nos encontramos con el doctor Diego Cárdenas Achala, es el secretario de Medio Ambiente del departamento de Cundinamarca. Este importante foro sobre gobernanza del agua que realizan las corporaciones autónomas regionales del país, el papel que desempeña y esta articulación que se ha logrado eventualmente con estas corporaciones desde esta Secretaría de Medio Ambiente. Doctor, muy buenos días, gracias por estar aquí en los micrófonos de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Bueno, muy buenos días para ustedes, para el Visionario, para el trabajo que vienen haciendo, y sí, contarles un poco que acá en la Gobernación de Cundinamarca se va a llevar a cabo este evento hoy y mañana. Es la segunda cumbre que tiene Azocars, hoy en convenio con los Países Bajos, para hablar precisamente de la gobernanza del agua, pero con un tema específico, que muchas veces se ha visto como un tabú, pero que hoy se vuelve una necesidad para estudiarse, para analizarse y para validarlo como una fuente adicional de recurso hídrico, y son las aguas subterráneas. Estos 2 días las diferentes corporaciones presentarán esos avances que han tenido en los diferentes territorios con esos estudios específicos de la capacidad que tiene de un manejo sostenible, mejor, que defina esa capacidad que tienen las aguas subterráneas para poder proveer servicios diferentes, por ejemplo, al agua potable, lo mencionaba el director de la CAR, tratar de que otros usos que son más industriales, que son más agropecuarios, puedan ser surtidos por estas fuentes, y las aguas superficiales que tienen un control y un manejo puedan surtir esta necesidad de agua potable. Hoy en día, como está la normativa, que es, lo mencionábamos desde el año 78, el decreto 1541, pues hay una prioridad en el recurso hídrico, pero el enfoque, digamos, que es todos pueden pedir concesiones de agua sobre los temas superficiales. Hoy lo que se quiere empezar a evolucionar un poco es cómo vamos a incluir en esta matriz de recurso hídrico las aguas subterráneas. ¿Cómo armonizar? Muchas veces ve uno que los temas de desarrollo, de urbanización, chocan muchas veces con los temas ambientales. ¿Cómo armonizar y cómo plantar una política donde no solamente, digamos, estos temas de las construcciones vayan en pro de un desarrollo, sino que también se tenga en cuenta este recurso hídrico que, aunque es abundante, pues pareciera que no se ha sabido optimizar, ¿no? Esa pregunta es el gran reto, ¿no? Digamos que el país ha avanzado en temas de normatividad ambiental, pero también en normatividad de ordenamiento territorial. Después de la expedición de la Ley 99 del 93 viene una normativa muy fuerte y sale esta Ley 388 del año 97 que habla precisamente del ordenamiento territorial. Más adelante sale toda la normativa de los POMCAS, que se convierte en una determinante ambiental y que es una figura del ordenamiento alrededor del agua. Finalmente se crea bajo esta estructura esas determinantes ambientales, y una de esas determinantes es precisamente la ocupación y densificación del suelo rural, en el concepto del suelo suburbano y de la vivienda campestre, con las diferentes variaciones que tienen, pero esos son como los 2 grandes conceptos gruesos, y están normados en un decreto que es el 3600 del año 2007. Bajo esa premisa se empieza a articular todo el modelo
de cómo las corporaciones influyen en esa decisión de crecimiento de los territorios. Por eso hoy es una doble responsabilidad. Quienes definen los modelos de ocupación del territorio son los municipios, los entes territoriales, los alcaldes, sus alcaldías, sus administraciones. Pero quienes les validan y les dan el permiso para ese crecimiento legal son las autoridades ambientales. ¿Qué quiero decir con eso? Que en esa concertación ambiental que hay de ese ordenamiento territorial se deben fijar esas reglas claras, esa capacidad de crecimiento que hoy lo mencionaba el director de Azocars, el doctor Yesid, decía, eso genera un gran choque. ¿Por qué una corporación decirle a un municipio no puede crear 5.000 viviendas sino solo 1.000? ¿Basados en qué? En el criterio de la capacidad del recurso hídrico que tenemos para poder solventar las necesidades básicas de esa población. Ese es el reto. Precisamente, doctor, se habla en los últimos días de alianzas del gobierno departamental a través de diferentes secretarías, la Secretaría del Medio Ambiente con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Específicamente, ¿qué lineamientos, qué política pública se podría articular para proyectar todos esos temas ambientales en Cundinamarca? Ese es un mensaje bien importante y es que debemos trabajar articuladamente el departamento con las diferentes autoridades ambientales, con las diferentes entidades de nivel territorial, regional. Hoy lo venimos haciendo, ayer tuvimos la oportunidad de hacer una suscripción entre el gobernador de Cundinamarca, el doctor Jorge Emilio Rey Ángel, y el director de la CAR, el doctor Alfred Ballesteros, para trabajar sobre 5 líneas específicas. Dentro de eso tenemos el ordenamiento territorial, la gestión catastral y riesgos como una gran línea. Tenemos todo el componente de biodiversidad, tenemos la mesa técnica del agua, que es lo que nos trae hoy acá, y que de esa mesa técnica se habla de las aguas subterráneas, del reuso de aguas grises, del tema que estamos hablando de ordenamiento territorial, de la compra de predios y el pago por servicios ambientales como buenas estrategias que se tienen ahí. Tenemos otra línea muy fuerte en este marco de trabajo y es empezar a reorganizar esa cultura ambiental, esa participación ciudadana, y una última que va enfocada al desarrollo económico y es cómo logramos tener unidades productivas sostenibles acompañadas de modelos energéticos alternativos. Precisamente, ya para finalizar, muchas gracias, doctor, por estar aquí en los micrófonos del Visionario Noticias. Hay unos modelos, hablando de modelos, unos modelos de asociatividad que se han venido generando y creando especialmente en la región central de Colombia. Está la RAPE, está una asociatividad en una provincia de Sumapaz, ahora llega este modelo por ley de la región metropolitana, y quiero enfocarle, no sé si usted me pueda responder esto que quiero preguntar, y es cómo los planes de ordenamiento territorial, digamos, quién estaría a la cabeza y bajo el marco legal, cómo podrían identificarse estos temas ambientales y muchos más de ordenamiento territorial con estas asociaciones. Bueno, son organizaciones diferentes, ¿no? Digamos que desde la Constitución y más allá con la entrada en vigencia de la 1454, que es la Ley de Ordenamiento Territorial, los que llaman la LOT, la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial, se ha venido hablando de estas diferentes figuras. La RAPE, que es la región central, pues cubre 5 departamentos, trabaja en una alianza armónica con los departamentos y con los municipios para hacer un eje articulador de proyectos estratégicos, diferente un poco al concepto que tiene la región metropolitana, que ya tiene unos hechos metropolitanos definidos. En la norma salieron 7 hechos metropolitanos y uno de esos está asociado a los temas territoriales. Sin embargo, la competencia que tienen realmente en el uso del suelo y en definir esos temas está netamente por los municipios. Ahora bien, la región metropolitana debe crear un plan estratégico de ordenamiento territorial, un plan estratégico, que los municipios que se van sumando pues deberán ir armonizando con sus planes, pero entendería yo sin perder las competencias de su vocación, de su capacidad y lo que les ha dado normativamente para ser los administradores de ese modelo de ordenamiento territorial, tanto urbano como rural. Entonces, siento que los modelos de regionalización que se vienen dando, en este caso con esa pregunta específica del ordenamiento territorial, porque hay un modelo para abastecimiento, hay un modelo de movilidad, hay un modelo de seguridad, los municipios que entren pues tendrán esa posibilidad de armonizar esos lineamientos gruesos que tiene la región, pero visto como región,
¿Qué pasa? Que los municipios tienen un modelo para su municipio. Necesitamos crear esos modelos regionales donde esos factores de seguridad, de movilidad, de crecimiento, densificación, pues se puedan armonizar entre esos territorios. Hacia allá es como la gran propuesta y la gran apuesta que nosotros sentimos se debe dar desde la región metropolitana. Pues muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Noticias El Visionario, Voces y Lecturas de la Información. Buen día para usted. Gracias a ustedes, un feliz día y espero que tengan muchos éxitos en esa labor de comunicación en sus territorios. El Visionario indaga, investiga, pregunta. Me encuentro con Robinson Ochoa de Cortolima, de la subdirección de Planificación Ambiental. Muchas gracias, Robinson, por estar en los micrófonos de Noticias El Visionario. Este importante evento que gira en torno al agua. ¿Qué decir allí desde el departamento del Tolima para la región central de esta importante actividad y articulación que hace ustedes con otras corporaciones autónomas regionales? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Hoy nos encontramos aquí en el segundo Cumbre del Agua. Esta Cumbre del Agua está orientada al agua subterránea. Precisamente estamos en este momento recibiendo en la Corporación Autónoma Regional del Tolima la formulación del acuífero del norte, en donde se encuentran todos los municipios que confluyen en el Parque Nacional Natural Los Nevados, que son 9 en total. Y lo que nos arroja esta consultoría es el estudio que hay de la cantidad y calidad de agua subterránea en estos municipios, por eso se denomina acuífero del norte. ¿Cuál es el paso a seguir? Necesitamos formular el plan de manejo ambiental con un horizonte que pues ya se determinará técnicamente, puede ser a 12, 15 años, en donde se van a establecer unos proyectos en pro de cuidar, preservar y también de poder utilizar y hacer uso de esta agua subterránea y de esta riqueza hídrica que tenemos allí en estos municipios. ¿Qué le podemos decir a quienes habitan esta parte del norte del Tolima, aprovechar los micrófonos de Noticias El Visionario, para que cuiden este recurso como lo es el agua, que muchas veces es abundante, pero en algunas partes es escaso? ¿Cómo hacer para poder beneficiar a la gente con estas políticas que trabajan desde la Corporación del Tolima? Tenemos una gran ventaja y también una muy gran desventaja. Somos el país más rico y biodiverso del mundo. Somos uno de los países más ricos y biodiversos del mundo, pero también somos uno de los países más vulnerables. Pero esa vulnerabilidad se da por el detonante que tenemos nosotros de no tener conciencia con el cuidado del medio ambiente. Por eso hemos adelantado desde la corporación diferentes programas, precisamente aquí para el norte del Tolima, en lo que es el municipio de Fresno y Herveo, junto con ISAGEN. Tenemos un programa muy bonito que ha dado muy buenos resultados que se llama PAI Guarino. El PAI Guarino es un plan de acción integral de la cuenca Guarino a largo plazo, en donde están diferentes municipios de Caldas y del departamento del Tolima, en donde realizamos diferentes acciones basadas en la naturaleza, como huertas caseras, estufas, temas de educación ambiental, escuelas de liderazgo ambiental, y todo esto suma para que los habitantes de esta zona cojan conciencia ambiental, apropiación social del conocimiento y nos ayuden a preservar todos los recursos naturales en esta zona que, como te decía al inicio, es una de las zonas más ricas del departamento del Tolima en temas de biodiversidad y agua. Muchas gracias, Robinson, por estar aquí en los micrófonos de Noticias El Visionario. Buen día para usted. Muy amable y saludo para todos los oyentes. El Visionario indaga, investiga, pregunta. Estar aquí en los micrófonos. Bueno, no, muchísimas gracias por permitirme este espacio de poder contarle a los municipios de Antioquia, especialmente a los de la jurisdicción de Corantioquia, que son 80 municipios, también a esta subregión del suroeste antioqueño, donde efectivamente hoy estamos participando en esta cumbre de gobernanza del agua, específicamente en aguas subterráneas. Para Corantioquia es importante compartir las experiencias que desde la institución se han venido desarrollando en materia de acuíferos. Importante resaltar, y es nuestra labor hoy compartir con las demás entidades, con las demás autoridades ambientales, que desde Corantioquia ya se han desarrollado 5
planes de manejo de acuíferos. Es una experiencia importante, digamos, que permite el desarrollo y la gobernanza alrededor del agua en este sistema tan relevante y que ocupa el primer lugar a nivel universal para el abastecimiento del agua de todos los territorios. Entonces, contarle a los municipios que hoy nos estamos representando, que estamos aquí, esperamos aprender de las experiencias de las demás autoridades ambientales y que también vamos a compartir nuestra experiencia desde el nivel local. ¿Qué le podemos decir a los habitantes de estos municipios allí al suroriente del departamento de Antioquia, como lo llamamos aquí en la región central, para conservar el recurso hídrico, para hacerlo mucho mejor, más optimizarlo para esta zona del país? Perfectamente, para eso se desarrollan estos planes ambientales de manejos de acuíferos, ¿cierto? Para que desde las entidades territoriales, desde las alcaldías, cuando realicen sus actualizaciones de esquema de ordenamiento territorial o planes de ordenamiento territorial, sean incorporados estos instrumentos que permiten un monitoreo, una ejecución y un seguimiento continuo de lo que debemos cuidar y proteger en materia del agua. Muchas gracias, doctora Luisa, por estar aquí en los micrófonos de Noticias del Visionario. Bueno, no, muchísimas gracias y feliz mañana para todos. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. En el estado de Sao Paulo, Brasil, 10 personas mueren en un accidente de autobús y alrededor de 40 resultan lesionadas. El vehículo que transportaba devotos en una religión chocó contra el soporte de un viaducto. Según la versión del conductor, la tragedia se produjo por un fallo mecánico. La compañía propietaria del autobús confirmó que está ayudando a las familias mediante un seguro. En Brasil también varios policías militares son procesados por cometer excesos y realizar un abordaje racial en un operativo. En el sur de Río de Janeiro, los uniformados se acercaron a adolescentes y apuntaron con sus armas a 3 afrodescendientes. Según la madre de uno de los chicos, los obligaron a quitarse los abrigos y a levantar bolsas. Los afectados son hijos de diplomáticos de Canadá, Gabón y Burkina Faso, motivo por el cual los jóvenes extranjeros no pudieron responder a las preguntas de los agentes. Solo tras la explicación de adolescentes blancos que dijeron que los detenidos estaban de visita, los uniformados se dieron cuenta del error y se retiraron. Centenares de bolivianos exigen la expulsión de la encargada de negocios de la embajada estadounidense en La Paz. Los manifestantes aseguran que Washington no respeta su soberanía y denuncian el carácter injerencista de su política en Bolivia. Según ellos, la expulsión de la encargada de negocios es necesaria para evitar un golpe de Estado desde su despacho y para salvaguardar la democracia. Además, reclaman el cese inmediato de toda agresión y del genocidio en la Franja de Gaza. Los líderes de la movilización convocaron a todas las organizaciones para defender a la nación ante lo que denominaron el decadente imperialismo yanqui. Del pueblo palestino. Es un mitin de protesta en la embajada. Están escuchando el Visionario Noticias. Campaña de medición de la calidad del aire en una escuela primaria de Suiza. Joël Goyet-Pernon y su equipo de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Friburgo instalan sensores de contaminantes atmosféricos potencialmente peligrosos tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones. Los datos recolectados en unas 25 escuelas suizas muestran un claro problema con la calidad del aire. Y esto suele ocurrir en edificios donde mucha gente pasa bastante tiempo junta. Ahora sabemos que la variedad de contaminantes que se encuentran en el aire interior puede tener un efecto significativo sobre la salud. Uno de esos contaminantes lo conocemos todos, el coronavirus. No hace tanto tiempo que los alumnos se sentaban en las aulas de los colegios con las puertas y ventanas abiertas. Varios estudios demuestran que hay muchas menos infecciones en las aulas bien ventiladas que en las mal ventiladas.
La pandemia puso la calidad del aire en el punto de mira. De repente todo el mundo hablaba de la calidad del aire interior. Por desgracia, la gente ha vuelto a caer en los viejos hábitos y las lecciones aprendidas están perdiendo efecto. Los hábitos de ventilación han vuelto a ser en gran medida los mismos que antes de la pandemia. Y sin embargo, la gente suele pasar entre el 80 y el 90% de su vida en interiores. En las aulas puede concentrarse un alto nivel de contaminantes. Además de virus, se acumula CO2, partículas de polvo fino, esporas de moho y diferentes sustancias químicas. En muchos lugares del mundo también se acumula radón, un gas radiactivo que emite la Tierra. La mezcla resultante puede ser perjudicial para la salud, invisible y potencialmente responsable de enfermedades como el asma y el cáncer a largo plazo. Joël Goyet-Pernot ve la necesidad de actuar. En 2023, la aerobióloga asistió en Berna, Suiza, a la primera conferencia de la OMS sobre calidad del aire interior. Su objetivo era sensibilizar y reunir a responsables políticos e investigadores, con un mensaje claro: visualizar lo invisible. Hacer más visible el aire interior. Cuando voy a un bar o a un restaurante o subo a un tren u otro transporte público, necesito saber si el aire que respiro es seguro o no. Necesito poder verlo. En la conferencia también se midió la calidad del aire interior, temperatura ambiente, humedad y niveles de CO2. Aunque no es tóxico, en altas concentraciones el CO2 puede perjudicar el bienestar. Y el gas también es un indicador de patógenos. A partir de cierto nivel, es más probable que se produzca una infección. Todavía no existen valores límite vinculantes para el CO2 u otros contaminantes, pero la OMS está elaborando recomendaciones. Los responsables de la toma de decisiones, ya sea a nivel nacional o internacional, pueden utilizar esas recomendaciones para establecer estándares y normas. En mi opinión, es responsabilidad del Estado promulgar leyes, reglamentos y políticas. Al igual que tenemos derecho al agua limpia, también tenemos derecho a respirar aire limpio. No deberíamos poner en peligro ese derecho. El aire no puede purificarse de forma centralizada como el agua potable. Cada edificio, incluso cada habitación, debería estar equipado con sistemas que midan con precisión los contaminantes tóxicos, así como el CO2. Y que en el mejor de los casos intercambien automáticamente el aire, por ejemplo, mediante sistemas de ventilación mecánica. Estos deben ajustarse adecuadamente, pero no es fácil de regular, como revela el estudio de Friburgo. De los 11 colegios estudiados, casi todos los sistemas de ventilación muestran valores muy diferentes, aunque tengan la misma finalidad: ventilar aulas de tamaño similar con un número similar de alumnos. Además, incluso los sistemas de ventilación con buen mantenimiento resecan el aire, sobre todo en invierno, un entorno ideal para virus. Hay que encontrar el equilibrio adecuado entre ventilación y recuperación de la humedad para limitar las infecciones, especialmente las víricas. Si hay ventanas que se puedan abrir, siempre es una buena idea ventilar las habitaciones de forma abundante y regular. El visionario indaga, investiga, pregunta. Continuamos con la información y a esta hora de la mañana tenemos un invitado bien especial y ya vamos a hablar de educación. Se trata de Javier Gutiérrez, es el director de la SAT Regional Cundinamarca. Doctor Javier, muchas gracias por estar en los micrófonos del Visionario Noticias. ¿Qué se viene haciendo en estos días en el territorio cundinamarqués con la SAT, esta importante escuela de administración pública aquí en la región central de Colombia? José Vicente, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los radioescuchas del Visionario, al día con las noticias, y un saludo para la provincia y para toda la Cundinamarca profunda que nos está escuchando. ¿Qué está haciendo la SAP? En el campo de la formación seguimos con nuestros programas de administración pública territorial.
Recordemos que estamos en 25 municipios directamente con nuestro programa de administración pública, una carrera profesional, y seguimos con nuestros posgrados, dentro de los cuales destacamos la maestría en administración pública. Seguimos con los temas de asistencia técnica, asesoría a los municipios más necesitados y por supuesto en el área de la capacitación muy activos. En el caso de los municipios, ¿qué clase de asesorías vienen brindando la SAT? En este momento estamos cubriendo 20 municipios de las provincias. Tenemos concretamente la provincia de Río Negro, la provincia del Guavio, la provincia del Gualibá, tenemos Tequendama, tenemos Sumapaz, y bueno, se me escapa algunas, son 20 municipios. Esos 20 municipios se escogieron de los municipios con mayores necesidades que teníamos. Los que tenían mayores necesidades básicas insatisfechas, niveles de pobreza, medidos por el DANE y por PNUD, y la encuesta FURAT de Función Pública, midiendo el subdesarrollo institucional. A esos municipios más necesitados les hicimos un diagnóstico y con base en ese diagnóstico hacemos un acompañamiento durante todo el año en la temática que se escoja, obviamente concertado con el alcalde. ¿Qué temáticas? Tenemos temáticas como gestión del riesgo, ordenamiento territorial, planeación territorial, participación ciudadana, proyectos de desarrollo, políticas públicas, generación de la paz, entre otros. Son 9 temáticas que nos estamos enfocando. Recientemente, me decía usted, intramicrófonos, vienen también capacitando a las fuerzas militares. ¿En qué consiste este trabajo que la SAT también realiza con estos soldados, especialmente los soldados profesionales? Perdón, José Vicente, una provincia que se me escapaba en temas de asistencia técnica, la provincia de Oriente. Justamente ahí estamos con Gutiérrez, estamos con Caquesa, con Fosca y con Guayabetal prestando la asistencia técnica. Gracias por la pregunta. Usted me lleva a un escenario muy bonito que estamos haciendo con la Dirección Territorial Cundinamarca y con el Ejército Nacional, concretamente en la Escuela de Formación Pedro Pascasio Martínez, que es la Escuela de Formación Nacional de Soldados Profesionales. Ahí se gradúan más o menos en contingente de 2 meses 1.400 soldados. En este momento, con los que graduamos el año pasado y unos que graduamos el día viernes, tenemos cerca de 4.200 soldados graduados en un diplomado en Derechos Humanos. Las vivencias han sido muchísimas. El espacio de entrenamiento ha sido pues en nuestra aula de clases y ha sido todas unas vivencias importantes. Soldados que no saben leer y escribir, soldados que no hablan español, soldados de una situación económica muy difíciles. Entonces estamos llegando a una población que es muy rica y representa al país, pero también curiosamente las ambivalencias de la vida nos están defendiendo, pero también son muy vulnerables. Y les estamos dando herramientas para el relacionamiento con la comunidad, todo el campo de los derechos humanos, el respeto y las garantías con la población civil, y en el tema de operaciones, el tema de la aplicación del derecho internacional humanitario. ¿Viene la SAT también haciendo articulaciones, trabajos con otras instituciones a nivel regional? Claro que sí, nosotros tenemos, la última alianza que firmamos fue con la Contraloría de Cundinamarca, con el doctor Carlos Wilches, y concretamente queremos capacitar veedurías ciudadanas. El día de hoy nos reunimos con la Defensoría del Pueblo, con la Contraloría Nacional, con la CAR y otras instituciones, el Departamento de Cundinamarca, concretamente la Dirección de Asuntos Municipales y la Procuraduría Regional, con el objeto de impulsar y dar un apoyo interinstitucional a la red de veedurías de Cundinamarca. Hay un tema que se viene trabajando en el departamento de Cundinamarca y es la región metropolitana, también los planes de ordenamiento territorial, estas alianzas que eventualmente se harían tanto en Bogotá con algunos municipios. ¿Cómo ha visualizado la SAT en sus capacitaciones, especialmente en temas de ordenamiento territorial, estas posibles asociaciones? Bien, nosotros tenemos un área de asistencia técnica que está enfocada al alto gobierno. Nos han pedido concretamente del municipio de Fusagasugá y los municipios aledaños que les prestemos asistencia técnica en algo que es
un esquema asociativo que es la Provincia Administrativa y de Planificación, la única del departamento o la primera en el departamento, que es la PAF del Sumapaz. Y a la par queremos también hacer esa investigación con respecto a región metropolitana. Recientemente, yo creo que no pasa 20 días, cerramos un encuentro regional de investigación llamado Ordenamiento Territorial alrededor del agua. Vuelve y nos nuclea en el Sumapaz, en ese gran páramo, el ecosistema más grande de este tipo en el mundo, y la necesidad de articular las diferentes entidades territoriales, vale decir Gobernación de Cundinamarca, municipios, esquemas asociativos como la PAF, como región metropolitana, la misma CAR, para defender los ecosistemas. El ordenamiento territorial necesita que seamos muy inteligentes a la hora de confeccionar las figuras asociativas que respondan a estas necesidades. Vemos que ya la relación Bogotá-Cundinamarca debe ser superada y darle paso a estos esquemas. El constituyente representado en el Congreso a bien tuvo, y el espíritu de la reforma constitucional de crear la región metropolitana me parece que es sabio, tiene muy buenas intenciones. Ahora los riesgos están en la implementación. Hay muchos riesgos en que se le quita autonomía a los municipios, hay muchos riesgos en que sea un ente simplemente burocrático, hay muchos riesgos en que no se logren los objetivos, y ahí es donde institucionalidad y comunidad más que todo, deben estar atentos para que esa figura naciente se conforme de la mejor manera y no caiga o no materialice los riesgos que de manera sentida y de manera legítima tienen los ciudadanos. Hoy, hablando de región metropolitana, solo un municipio, un ente territorial hace parte, pues dos, digamos, con Bogotá, Cundinamarca y Soacha. ¿A qué se debe de pronto esta resistencia? ¿Falta más formación y más información también respecto a estos esquemas de asociatividad con las administraciones y con la misma comunidad? Bueno, yo pienso que hay que darle tiempo al tiempo. Durante mucho tiempo se estaba pensando en una figura formal de asociatividad Bogotá-Cundinamarca que incluyera las dos entidades territoriales y que incluyera también a los 116 municipios. Este escenario se demoró mucho y a veces iba llegando y a veces no iba llegando, y de repente llegó para quedarse. Muy rápidamente fue aprobado el acto legislativo, muy rápidamente también fue adoptado el tema de la ley, y todavía no ha sido lo suficientemente digerido por parte de la institucionalidad y por parte de los ciudadanos. Démosle tiempo al tiempo, a que los alcaldes dijeran esto, a que los consejos municipales, que son los responsables de la aprobación, también lo dijeran, lo mastiquen, aclaren todas sus dudas, y sobre todo un consejo que les doy a los cabildantes es que siempre tengan una medida de consulta con las comunidades. Si bien ellos son los que aprueban, que consulten muy bien a su constituyente primario, a las bases, sobre las decisiones que se van a tomar. En mi concepto, la decisión de la región metropolitana es acertada, pero la legitimidad se lo da a la comunidad. Estamos hablando en esta mañana con Javier Gutiérrez, director regional Cundinamarca de la SAT, la Escuela de Administración Pública. ¿Qué invitación podemos hacer desde la SAT en los territorios, a los municipios, para que se vinculen también con esta importante entidad educativa? Bueno, decirles a todos los habitantes de Cundinamarca, a todas las personas de provincia, que la SAP está disponible para ellos. En este momento nuestro programa de Administración Pública Territorial, que es la bandera que tenemos, está siendo ofertado de manera gratuita. Estamos con gratuidad en las regiones. Eso no lo hace ninguna otra universidad en Cundinamarca. Aparte, las capacitaciones que estamos dictando, muy pertinentes, estamos llegando al territorio también, la estamos haciendo de manera gratuita. Y estamos dispuestos también a la asistencia técnica con los municipios. Los más necesitados los estamos escogiendo por razones económicas y también por razones de equidad territorial, y siempre estamos pendientes de generar el desarrollo que el territorio requiere. Eso es nuestro mayor empeño, y lo estamos haciendo en las mejores condiciones que podamos tenerlas y con una competitividad
que nos lleva más allá de lo que hacen las universidades, más allá de lo que hacen o han hecho los institutos de investigación o lo que lo hacen los consultores privados. ¿Estamos hablando también de virtualidad o hay unos escenarios específicos en las regiones? Sí, nosotros tenemos escenarios remotos, escenarios virtuales, se ofrecen y se ofertan para todo el departamento, incluso para todo el territorio nacional, pero en esta ocasión, y eso fue también producto de la pandemia, hemos evaluado nuestros escenarios de capacitación y definitivamente nos damos cuenta que la interacción con el territorio, la interacción con la gente, que nuestros docentes estén ahí mirando a los ojos a los capacitados, que se les pueda hacer preguntas directas y al mismo tiempo que se genere una interacción, articulación entre los capacitados, es un tema que aún la virtualidad no lo ha podido superar. Por eso estamos privilegiando por calidad y por un tema pedagógico el tema de la presencialidad en los territorios. Donde quieren que esté la ESAP, simplemente se comunican con nosotros y si nos consiguen un número calificado de personas y un espacio logístico para que podamos estar, allá estaremos. Pues muchas gracias a Javier Gutiérrez, director de la SAL, por estar aquí en estos minutos en los micrófonos del Visionario Noticias. ¿Se nos queda algo, doctor Javier? No, agradecerle al medio de comunicación, al Visionario siempre por estar pendiente de las regiones, por las invitaciones que se nos han hecho, por este importante espacio donde podamos mostrarle a la comunidad qué es la ESAP, los servicios que tenemos y que estamos presentes en el territorio para servir. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El nuevo primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, prometió este viernes una renovación nacional de Reino Unido tras la aplastante victoria de su partido de centro-izquierda en las legislativas del jueves. A las puertas del número 10 de Downing Street, Starmer ha celebrado que sus compatriotas hayan elegido el cambio en los comicios, aunque ha reconocido que ese cambio tardará en llegar. Starmer, abogado de derechos humanos y exfiscal de 61 años, visitó poco antes el Palacio de Buckingham, donde se reunió con el rey Carlos III para aceptar su encomienda de formar gobierno. De acuerdo con el conteo, los laboristas han logrado una sólida mayoría con 412 escaños, poniendo fin a 14 años de gobierno conservador. Las posiciones de Rusia y Occidente respecto a la guerra en Ucrania son muy distantes, reconoció este viernes el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, tras reunirse en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin en una controvertida visita. Orbán afirmó que es necesario dar muchos pasos para acercarse al fin de la guerra, pero se mostró optimista ante lo que denominó su misión de paz, solo 3 días después de reunirse en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tras el encuentro, Putin insistió en que la solución del conflicto pasa por aceptar las propuestas de Rusia y acusó a Ucrania de sabotear el fin de la guerra. Poco antes de la visita a Ucrania, censuró que se aborde la situación en su país sin su participación. Irán celebró este viernes la segunda vuelta de las presidenciales para elegir un sustituto del presidente Ebrahim Raisi, fallecido en mayo en un accidente aéreo. Los votantes han tenido que elegir entre el candidato reformista Masoud Pezeshkian y el de línea dura Saed Jalili. Ambos empataron con poca diferencia en la primera vuelta de los comicios, en los que la República Islámica rompió el récord negativo de participación. Los resultados se darán a conocer este sábado. Las autoridades de Mauritania recuperaron los cadáveres de 89 personas migrantes que viajaban en un cayuco que naufragó el lunes frente a sus costas. 9 personas fueron rescatadas con vida y otras 70 siguen desaparecidas. Los ocupantes de la nave siniestrada son en su mayoría senegaleses y gambianos que partieron de las costas de Senegal y se dirigían hacia las Islas Canarias. El huracán Beryl ha alcanzado México y avanza como tormenta de categoría 2 hacia el noreste de Tulum, en la península de Yucatán. La Agencia de Protección Civil de México pidió a los residentes que permanezcan en sus hogares o se refugien en albergues preparados para tormentas. El huracán, que comenzó en categoría 5, dejó al menos 10 muertos a su paso por las islas del Caribe y Venezuela. El Visionario indaga, investiga, pregunta.
Desde la Asamblea del Departamento de Cundinamarca, el doctor Hermes Villamil plantea a la Asamblea, y usted votó esta proposición sobre la mesa técnica para el tema de los emberas en el municipio de Caparrapí, llevar de aquí al Departamento de Cundinamarca. ¿En qué consiste esto? Es importante la intervención que usted hace allí de la Asamblea. Muy buenos días, doctor Hermes. Pues básicamente es que los indígenas en Colombia y las negritudes y las etnias pues tienen sus espacios naturales. Por supuesto que no creemos conveniente que en condiciones casi infrahumanas sean ubicados en el municipio de Caparrapí o en cualquier otro municipio del país o de Cundinamarca. Y por eso sencillamente es que se convoque al gobierno nacional, se convoque al gobierno departamental y se revise si son las mejores condiciones, si los usos del suelo son los permitidos o no. Porque si no son, pues sería como un error más de fondo llevar a una comunidad indígena que ha sido golpeada durante siglos y por supuesto volver a golpearla más. Entonces el llamado es a que la ubicación donde los ubiquen, que ojalá no sea en Caparrapí porque sé que no tienen las condiciones, por supuesto cumpla las condiciones y ojalá sea en un sitio donde se cumpla 100%, que tengan agua, que tengan luz, que tengan espacios y que por supuesto el Estado los respete. Y no que por quitarse en un problema encima en Bogotá, los ubiquen en sitios donde no cumplan en salud, en educación, en vivienda, en agua potable, en seguridad y por supuesto el tratamiento mínimo como un ser humano. Yo soy contrario a maltratar cualquier persona, pero mucho más si son de las etnias, porque tienen una ventaja constitucional que los protege. Por encima de todo los protege la Constitución. Precisamente hacía usted un llamado a la no estigmatización de estas comunidades indígenas, doctor Villamil. Pues por supuesto, porque lo peor que podemos hacer los colombianos es hacernos los bravos y decir que no porque no, o porque son unos indios, o porque son... No, señor, son seres humanos que tenemos que respetar. Hay que llamar al gobierno nacional para que revise si es el mejor sitio o no lo es, y si lo es, pues que lo mejore, y si no lo es, porque yo sé que no lo es, no cumple las condiciones, pues que se reubique en otro sitio de manera digna y de manera responsable. Finalmente también se planteó la posibilidad de acercar a algunos gremios, los lecheros, los cafeteros, esta problemática que sufren no solamente en el departamento, sino en el país. ¿Hace usted también una referencia a este tema? No, sencillamente que el tema lechero es un problema que viene para estos productores desde hace cerca de 3 años. Y es más de lo que se dijo acá, es que definitivamente están a punto de la quiebra los lecheros, porque es que una cosa es el litro que se le pague al gran empresario o al intermediario y otra cosa es al productor no se le paga ni la mitad de lo que le corresponde, entonces es la mitad de lo que dicen los medios. Es un llamado a que realmente se fortalezcan ese tipo de gremios, pero a los pequeños y a los medianos, porque son ellos los que están sufriendo las consecuencias, y que se fortalezca a los grandes, pero siempre que compren, siempre que trabajen con los pequeños y les den las garantías necesarias. Yo creo que ese está el secreto, y lo mismo pasa con los cafeteros. Yo soy cafetero, yo tengo una pequeña parcela de unas matas, pero yo sé que el que vive de eso está en la mala, y está en la mala porque no tiene los suficientes ingresos para mantenerse, así tenga 5 o 10 hectáreas, no los tiene. ¿Por qué? Porque también el gremio cafetero se ha encargado de dañarlos, se ha encargado de quebrar sus empresas. La federación era la dueña de la flota mercante, era la dueña del banco cafetero, la dueña de Concasa, era la dueña de una cantidad de empresas y de la noche a la mañana desaparecieron. Pero los altos sueldos de los que están arriba sí no desaparecen, y las compras de café que son de la federación realmente abusan de ese pequeño cafetero. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. La milicia palestina Hamas ha aceptado la propuesta de Estados Unidos para iniciar las conversaciones sobre la liberación de rehenes israelíes, según recoge este sábado la agencia Reuters. Según la fuente, Hamas habría renunciado a la exigencia de un alto el fuego permanente como demandaba hasta ahora. Desde el gobierno israelí aseguran que las conversaciones continuarán la próxima semana, aunque sigue habiendo diferencias. Entre tanto, al menos 25 personas, entre ellas 5 periodistas, han muerto este sábado en varios ataques israelíes en el campo de refugiados de Nuseirat y en Deir al-Balá, en el centro de la franja.
mientras el ejército israelí mantiene su ofensiva en Rafah, en el sur, y Suyaiya, barrio de Ciudad de Gaza y bastión de Hamás. El presidente estadounidense Joe Biden aseguró este viernes que irá por la reelección. Esto mientras el demócrata está sometido a una gran presión dentro y fuera de su partido para retirarse de la campaña presidencial después de su desastroso desempeño en el debate de hace una semana contra el republicano Donald Trump. En una entrevista a la cadena ABC, el líder demócrata de 81 años dijo que el debate fue un mal episodio, pero que su condición de salud no está en juego y dijo estar convencido de que conseguirá un segundo mandato. En Irán, el candidato reformista y exministro de Sanidad, Masoud Pezeshkian, se impuso el sábado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales sobre el ultraconservador Said Jalili. Según la autoridad electoral, Pezeshkian obtuvo más de 16 millones de votos de los cerca de 30 millones emitidos, en unos comicios marcados por la baja participación y una grave crisis económica. Pezeshkian, el único candidato reformista al que se le permitió participar en los comicios, defiende un acercamiento a Occidente y la reactivación del pacto nuclear de 2015. En Ecuador, la policía rescató a 49 trabajadores de una mina en el suroeste del país tras recibir una alerta de secuestro. Durante el operativo militar, que se extendió durante casi 24 horas, fueron halladas 5 personas sin vida y un arsenal de armas y explosivos. La policía detuvo a 2 colombianos, presuntos miembros de la organización criminal Los Lobos, vinculadas, según analistas, al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación y que en los últimos años se ha expandido gracias a la explotación ilegal de oro. El huracán Beryl ha dejado prácticamente intacta la península mexicana de Yucatán, donde tocó tierra este viernes como tormenta de categoría 2. Se espera que este sábado Beryl recorra el Golfo de México, donde se podría intensificar de nuevo antes de alcanzar el estado mexicano de Tamaulipas y el sur de Texas, donde se prevé que impacte entre el domingo y el lunes. Beryl comenzó como huracán de categoría 5, dejando al menos 10 muertos y un rastro de destrucción en el Caribe oriental. El Visionario Noticias. Buenos días y bienvenidos al pronóstico meteorológico para la mañana de hoy sábado en Colombia. En la región Caribe el sábado iniciará con cielo mayormente nublado y lluvias en Bolívar, Magdalena y La Guajira. Una mañana pasada por agua le espera a las islas colombianas debido al cielo marcadamente cubierto. Sobre el Pacífico se posarán varios sistemas nubosos que desencadenarán aguaceros en todo el litoral. En las montañas andinas la jornada iniciará con precipitaciones generalizadas y un cielo marcadamente nublado. La Orinoquía recibirá una mañana de sábado fuertemente encapotada y con chubascos generalizados. Al sur del país, la Amazonía colombiana iniciará la jornada con lluvias generalizadas y un cielo cubierto. En la ciudad de Bogotá podrían provocarse algunas lloviznas, ocasionalmente al sur y oriente debido al cielo encapotado. Inicie el día informado gracias al siguiente resumen con las alertas que permanecen activas. Se reporta desbordamiento del canal en los barrios Olaya Herrera y Manzanillo en la ciudad de Cartagena. También continúan las inundaciones en las veredas Brisas del Pauto y Miralindo en el departamento de Casanare. Alerta roja en las regiones Caribe, Pacífica, Andina y Orinoquía debido a la alta probabilidad de deslizamientos. El tiempo lluvioso en la cuenca del Caribe y el viento y oleajes significativos en la zona norte del Pacífico activan la alerta naranja. José Vicente Campos Marroquín, El Visionario Noticias. En la parte final del Visionario Noticias agradecemos a nuestros oyentes, quienes nos escuchan en las diferentes plataformas digitales. Esta propuesta informativa de El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Buen día para todos.
Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias.